Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Como lo prometido es deuda, quedamos en el video pasado donde indicamos que íbamos a crear como una serie de pantallas y programas para poder administrar nuestro archivo. Vamos a partir de un archivo que creamos ya en videos posteriores y vamos a crear como las opciones de creación, modificación, consulta y eliminación de los registros que va a contener nuestro archivo. Entonces en el video pasado, si no lo has visto, te dejo aquí una etiqueta para que vayas y lo veas. Creamos o hicimos la creación de la pantalla que es la cual vamos a ingresar los datos. Esta primer pantalla es para ingresarle datos, va a ser como nuestra parte de creación de registros. Ahora en este video vamos a crear el programa que se va a encargar de levantar esa pantalla, de recibir esos datos, realizar las validaciones y finalmente crear el registro. Entonces, si esto te interesa, siéntate, relájate, que empezamos. Bueno amigos, entonces para dar inicio pues les voy a indicar que para completar este primer proceso, que es levantar la pantalla, ingresarle los datos, crear el registro finalmente, pues vamos a necesitar nuestro archivo. Pues obviamente debe estar compilado en nuestra librería de trabajo debe estar cargada en la lista de librerías. Para quienes no saben o las personas nuevas, agregamos en la lista de librerías con el comando de dtlib y ahí agregamos nuestra librería de trabajo. ¿Listo? Como segundo pues debemos tener nuestra pantalla, nuestro tipo de SPF. Ya en el video anterior, si no lo han visto, vayan mírenlo. Allá explicamos cómo creamos la pantalla, le agregamos los campos y demás. ¿Listo? Y como tercer punto pues necesitamos nuestro programa para poder levantar la pantalla, recibir los datos, realizar validaciones y escribir finalmente en el archivo. ¿Listo? De antemano pues les indico que no voy a codificar en el video, ya que codificar y explicar al mismo tiempo puede ser un poco complejo y se me alargaría mucho el video. Yo ya lo codifiqué, traté de codificarlo de una manera sencilla para que todos lo entiendan, personas nuevas o con experiencia pues lo puedan entender. Y, y sí, eso, entonces trataré como de explicar línea a línea qué hace y las posibles opciones que vamos a tener. A medida que vayamos avanzando podemos ir viendo, ahorita vamos a ver pues algunos palabras claves o comandos dentro de la codificación que podemos usar más adelante cuando estemos haciendo otro tipo de programas, o dependiendo a lo que lo enfoquemos pues vamos a hacer uso de una u otra cosa. ¿Listo? Entonces por el momento voy a explicarlo así. Para los que no saben cómo crear un programa, siempre tenemos base o partimos de un comando que es el start su. Me salí, ya vuelvo y entro. Start su F4. Y acá le vamos a indicar el módulo o el archivo donde se va a almacenar. En este caso es este, a mí siempre se me olvida cómo se llama. Listo, y ahí lo escribimos. Voy a quitar la regla para que se pueda mirar. En librería, pues la librería de trabajo donde nosotros vamos a almacenar el fuente. En este caso, mi librería. El miembro, cómo vamos a llamar nosotros a nuestro programa. Entonces pongámosle programa, ¿no? Y en tipo de elemento, pues aquí va a ser el tipo RPGL. ¿Listo? Si no saben cuáles son los tipos de elemento, pues le dan aquí, creo que F4, ¿sí? Y pues ahí se les va a desplegar todos los elementos disponibles que tienen para crear con este comando. En este caso vamos a crear un ILE. ¿Listo? Pegamos la descripción, mi primer programa y damos enter. Listo, acá ya tendríamos creado nuestro programa. Listo, si no vamos a codificar ahí todavía, lo que vamos a hacer es ingresar una línea. Creo que a ustedes les va a salir sin esto, si no estoy mal, y colocamos aquí una hoja en comentario, lo que sea, para que nos pueda guardar, porque si no salimos y guardamos, de todas maneras él no nos va a guardar el fuente. Entonces aquí le damos F3, le decimos que sí me guarde datos, los cambios, perdón, salimos y le damos actualizar, F5, y vemos que aquí ya está creado nuestro programa tipo RPGL. Y ya pues con 2 entramos a editar y ya tenemos aquí pues para empezar nuestro programa en blanco para empezar. Listo, entonces yo lo voy a borrar, no lo necesito, borramos. Y ahora sí, empecemos con nuestro programa. Ya crearon su programa, ahora empecemos.
Listo amigos, entonces para dar inicio yo ya entré al programa, entré con dos para poderles mostrar algunas opciones que no se habilitan entrando con visualizar. Entonces, en primera medida, pues hay que entender pues bien un poco lo que son los términos de las hojas que vamos a manejar en RPG, porque pues cada hoja tiene su funcionalidad, ¿listo? Entonces en este caso pues vamos a usar la hoja H, la F, la C. Indico acá la D y la I porque pues más adelante también se puedan usar y pues se las voy a indicar ahí. Listo, entonces como primer punto, la hoja H usualmente la usamos como para definir palabras claves o definir funciones a nivel de programa o colocar comentarios. Listo, en este caso yo pongo los comentarios con la F, pero pues esto sería con la H. Esto pues sería como para declarar a nivel de programa que el formato de fecha que se va a usar es año, mes, día. Listo, y aplicaría para todo el programa. Entonces básicamente es eso, como para declarar funcionalidades globales a nivel de programa. Lo que siempre les he indicado en los videos, yo siempre trato de comentariar la funcionalidad del programa, para qué va orientado. Esto en caso de próximas revisiones, personas ajenas al programa necesiten revisar, ya con los comentarios saben para qué es. ¿Listo? Entonces lo definimos de esta manera, con el asterisco. No importa la hoja, pero usualmente la usamos en H, pero pues desde que esté comentariado con el asterisco no hay lío. ¿Listo? Entonces estos son sentencias que el programa no va a tener en cuenta, simplemente son comentarios. Ahora, la hoja F nos va a servir para declarar las pantallas, para declarar archivos, ¿listo? Y pues las diferentes opciones que están ahí, de acuerdo a la funcionalidad que se le vaya a dar. La hoja D es para definir estructuras, ¿listo? Vectores, vectores en tiempo de compilación, vectores dimensionales que son como los occurs, estructuras de archivos como tal. Todo eso lo definimos en la hoja D. La hoja I es muy parecida a la hoja D, vamos a definir también una estructura, pero yo la uso usualmente para definir estructuras de archivos que no tienen estructura. ¿Cómo así? Hay archivos que, por ejemplo, los que estamos trabajando ahorita cuentan con una estructura que tienen un campo, dos campos, tres campos, cuatro campos y cada campo hace referencia a un uso en especial. Archivos sin estructura son archivos planos que solo contienen un campo, digamos de una dimensión de 400 posiciones, 500 posiciones, y en ella guardan una trama, ¿sí? Una trama fija, y de acuerdo a la cantidad de espacios que le den a cada campo, pues hace referencia a un campo. Es decir, de la posición 1 a la posición 20 de esa trama hace referencia al número de identificación de un cliente. De la posición 21 a la posición 50 el nombre y apellido. De la posición 51 así, y así en adelante. ¿Listo? Entonces en la hoja I lo que hacemos es definir esas posiciones. Entonces le voy a decir, no, voy a llamar al campo need, va desde la posición 1 a la posición 20. Cuando él lea el registro, en memoria quedaría cargada, pues como tal esa información y ya quedaría como estructurada, ¿listo? Entonces básicamente eso es como para la hoja I. Hay otras funcionalidades, pero pues yo la uso para eso. La hoja C la vamos a usar para definición de llaves, que sería esta parte, y para definir ya como tal toda nuestra lógica. ¿Listo? Entonces básicamente esas serían las hojas que vamos a usar. Cada hoja no nos va a desplegar la misma información o las mismas opciones eh, para cada una de las hojas. Entonces las opciones que me despliega la hoja F son diferentes a las opciones que me despliega la hoja C. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta. No podemos mezclar. Entonces, comencemos con la hoja F, que es lo que nos interesa. Vamos a tener definida nuestra pantalla. De esta manera se define la pantalla y nuestro archivo. ¿Listo? Entonces vamos a desplegar aquí F4. Bueno, ¿cómo ingresamos información? Antes de todo. ¿Listo? Entonces, agregando hojas limpias. Entonces vamos con la I, ¿no? Colocamos la I aquí en la numeración, damos Enter y ya tendríamos aquí espacio para colocar nuestra hoja. Entonces F. ¿Listo? Y ahí voy colocando F, F, F. O si quiero colocar varios campos, entonces digito la I y voy a colocar 5 campos. Quito esto y ahí ya tendría mis 5 campos, pero tengo que colocarles la hoja. Si le vuelvo a dar Enter, él no me los coloca. ¿Listo? Entonces de esa manera insertamos hojas. Ahora, ¿cómo definimos aquí la pantalla? Le damos F4
Voy a quitar la regla. Entonces, este espacio, creo que son 10 posiciones, es donde vamos a definir el nombre. Es el nombre de la pantalla que le dimos. ¿Listo? Tipo de archivo. Entonces, C. ¿Qué es C? Nos va a indicar que es un archivo combinado de entrada-salida. En la pantalla, pues vamos a ingresar y recibir información. ¿Listo? Entonces lo definimos de esa manera. El destino de archivo va a ser F. Entonces, F es esta opción lo que nos hace es indicarle que ese archivo va a tener una serie de opciones que son como la lectura y la escritura, el read y el write. Entonces de esa manera le indicamos o le habilitamos esas opciones a la pantalla como tal. ¿Listo? Esta opción, File Format, la E indica que va a ser un archivo externo. ¿Listo? La descripción va a ser externa, entonces no va a estar como tal alojado en el programa embebido, sino va a ser externo. Y el dispositivo va a ser Workstation, que las que vamos a manejar para pantallas son estas, y para archivos estas, disks, que son pues archivos de escritura alojados en el disco. Entonces de esa manera definimos una pantalla. ¿Listo? Ahí ya estaría lista para ser levantada. Bueno, más adelante indicamos cómo se levanta, pero ya la definición esa es la correcta. Siempre suelo colocar, cuando defino un archivo, una pantalla, lo que vea necesario, colocar un comentario debajo, pues esa definición a qué hace referencia. Entonces es pantalla creación de clientes. Ahora, para los archivos, de igual manera, varía un poquito. Si se dan cuenta, aquí tenemos aquí como una en común, que es la F, la E y ya. El resto ya se los explico. Entonces, el nombre en común, pues las 10 posiciones tenemos ahí para colocar nuestro nombre de archivo. Ahora, en estas dos opciones, esta File Addition y el tipo de archivo, vamos a habilitar las opciones que son para, si sabemos que son solo opciones de lectura, o sea que solo vamos a leer el archivo, no vamos a escribir, no vamos a actualizar, no vamos a borrar, solo vamos a leer, lo definimos como I. ¿Listo? Si vamos a escribir, lo definimos como O. Si vamos a leer y a actualizar, lo definimos como U. ¿Listo? La C no la definimos, esa es para las pantallas. ¿Listo? Entonces de esta manera definimos esas opciones. Y la A, que vamos a escribir la información, ¿sí?, nos habilita para poder grabar registros en el archivo. Entonces esas serían como las pequeñas variaciones. La E, que es un archivo externo. La K es para poder indicarle al archivo que ese archivo va a estar o va a usar como tal llaves. Llaves para podernos posicionar o ubicar un archivo exacto, perdón, o leer secuencialmente y ubicar también por llaves. ¿Listo? Entonces esa sería otra variación. Y pues para definir que es un archivo de disco. ¿Listo? Entonces de esa manera definiríamos lo que es el archivo como tal. Ya aquí hacemos las variaciones. Si solo necesitamos lectura, entonces lo definimos así, tipo I, le quitamos la A porque no necesitamos grabar. Si solo necesitamos grabar, entonces lo definimos así, tipo O. Si necesitamos actualizar solamente, así, tipo U. Listo. En este caso, para la administración, pues necesitaríamos ahí como las dos opciones, porque necesitamos primero recibir un dato, consultarlo si verdaderamente existe el registro para no crear como registros duplicados, y luego sí posteriormente crearlo. Listo. Entonces vamos a colocar aquí listo. Listo, entonces ya sabemos cómo definir nuestra pantalla, nuestro archivo. En este proceso de creación, pues no vamos a hacer uso de la hoja D y la hoja I. Listo, pues las dejamos acá. Bueno, yo las dejo aquí pues para nombrarse. De pronto más adelante, no sé, en las otras administraciones la podamos usar, pero ahorita por el momento no. Entonces pasamos de una vez como tal a la definición de llaves. Ya que nuestro archivo posee llaves, debemos indicarle al sistema cuáles son las llaves que él va a tener. ¿Listo? Entonces estos ya van bajo la hoja C. ¿Listo? Y hacemos el mismo proceso, ¿no?
insertamos una nueva línea y ahí colocamos la hoja, listo. Y si habilitamos aquí las opciones con F4, nos damos cuenta que lo que les indiqué en la parte superior de la hoja F, las opciones son diferentes de acuerdo a la hoja, listo. Entonces aquí la hoja C nos habilita otra serie de opciones, listo. Entonces siempre vamos a manejar lo que es factor 1, la operación que va a ser el comando que vamos a usar, un factor 2 contra qué lo vamos a comparar y un resultado. Básicamente eso es lo que vamos a manejar, ya que hay otra serie de opciones que pues vamos viendo en la marcha. Entonces acá para definir la llave, entonces aquí en factor 1 damos aquí F4 y en factor 1 vamos a colocar un nombre. Este es un nombre que le vamos a dar a nosotros a nuestra llave de nuestro archivo para poderlo identificar más adelante, y este es el que vamos a hacer o vamos a usar para poder realizar las lecturas, listo. Entonces primero definimos ese nombre y en operación vamos a definir la lista de llaves con cáliz, listo. Eso sería todo en cuanto a esa primera línea. La segunda línea vamos a definir con el operando KFLD, que va a ser el campo llave, y en resultado pues vamos a colocar el campo llave. En este caso nuestro archivo solo posee un campo llave. Si tuviéramos más llaves, 2, 3, 4 llaves, pues colocaríamos otra línea KFLD y colocaríamos la llave. Las llaves deben ir en el mismo orden en que se encuentran definidas en el archivo, listo. Si están en un orden diferente, al momento de compilar puede sacar un error, o al momento puede ser que no le saque error, creo que sí saca error, pero si no saca error y al momento ya de ejecutar el proceso y posicionarse o hacer lecturas, no lo va a hacer bien, listo. Entonces esto sería la manera de definir llaves. Si tenemos más de un archivo, pues colocamos acá, colocamos otra hoja C, colocamos aquí ya 02, ¿sí? Y hacemos el mismo proceso, cáliz, y colocamos los KFLD de acuerdo a las llaves que posea ese segundo archivo. Entonces básicamente es repetir ese proceso, y de esa manera definimos las llaves. Esto siempre y cuando en la definición del archivo esté definido acá con K. Listo. Eso sería para definición de llaves. Bueno amigos, entonces ahora sí venimos como a lo importante del programa. Bueno, todo es importante, pero este es el merjurje de la cosa, lo interesante, la lógica del programa, ¿listo? Entonces, de primerazo les indico que pues, la pantalla debe estar como en un ciclo, ¿sí? Debe estar ciclando porque debe estar presentando la pantalla en el momento que el usuario la solicite, y también por el hecho de que no sabemos en qué momento la persona que está enfrente de la pantalla le vaya a dar F3 para salir, F12, cancelar, lo que sea, ¿listo? Entonces siempre estar la pantalla ahí como esperando, debe estar ciclando. En este proceso vamos a usar dos indicadores, que es este primer indicador, el INLR, que es la terminación del programa. Con este indicador podemos terminar cualquier programa mientras sea igual a 1, ¿listo? Mientras él sea igual a 0, él entiende, 400 entiende que debe estar ciclando, es decir, estoy activo, debo seguir revisando. Mientras él sea igual a 1, entonces lo que va a hacer el ciclo, vea, si yo encuentro aquí un 1, yo me salgo y no sigo ciclando y me salgo del programa y termina. Si él es igual a 0, bueno, entro a la rutina, hago lo que tengo que hacer y vuelvo y pregunto. Cuando termino, vuelvo y otra vez pregunto acá, soy igual a 1, igual a 0. Entonces ahí depende de lo que el usuario presione, si va a salir o no. Entonces aquí en este punto tenemos habilitada esa opción, listo. Este indicador hace referencia al F3, ya les explico por qué. Entonces cuando el usuario presione F3, lo que va a hacer es prender ese indicador en 1, y eso le va a indicar, bueno, usted me presionó F3, eso quiere decir que el usuario quiere salir del programa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a mover indicador 1 al indicador de terminación de programa. Entonces, cuando él ya se sale de acá de esta rutina process, él vuelve al ciclo y va a preguntar, vea, ¿soy 1? Sí, entonces me salgo del programa. Les indicaba, este es el F3, ¿por qué? Las teclas especiales del F1 al F12 vienen numeradas con el abecedario. Entonces el F1 va a ser la A, el F2 va a ser B, F3 va a ser la C. ¿Listo? Entonces con la última posición
vamos a definir que es la F3 y ellas vuelven y se repiten. Ya digamos que tenemos 24 teclas de función habilitadas. ¿Cómo las habilitamos? Con la tecla Shift, y digamos que si presionamos Shift F1 ya no es F1 sino F13. Listo, es la continuación del F12 hasta el F12. Si presionamos Shift F12 ya vendría siendo F24. Así tenemos muchas opciones habilitadas en AS400. Bueno, entonces ya sabemos que debemos estar acá dentro del ciclo, sabemos lo de los indicadores. Ahora, estamos aquí haciendo el llamado a una rutina que se llama process, que es la que está acá. Pero entonces, ¿cómo la llamamos? ¿Cómo invocamos una subrutina? Con este operando, EXSR. Si no tenemos más o menos idea de cómo usarla y eso, entonces habilitamos el F4 y ya sabemos que está aquí en la posición de operandos. Cuando no tenemos así como la habilidad, porque eso se adquiere, esto es muy mecánico, de escribirlo directamente acá, pues presionamos F4 y sabemos que acá en la sección de operaciones ahí lo vamos a tener presente. Si no nos acordamos más o menos cómo es el nombre completo, sabemos que empieza por EX más o menos, entonces presionamos Help encima del campo, bajamos, buscamos más o menos dónde es y acá lo tenemos. ¿Listo? ¿Para qué es? Para invocar rutinas, subrutinas. Listo. Y en factor 2 pues la rutina que vamos a llamar. Listo. Entonces de esta manera invocamos rutinas tal cual como lo tenemos acá. Acá, listo. Ya les explico esta parte. Ahora, ¿cómo declaramos rutinas? Entonces, como siempre les he dicho, yo suelo comentariar mis rutinas también para indicar pues la finalidad de esa rutina, qué es lo que va a hacer, qué voy a realizar ahí. Para más adelante, posteriores revisiones de otra persona, pues sepa qué es lo que hace la rutina y no tenga como que leer el código, sino ya la descripción le da una breve descripción, valga la redundancia, de qué es lo que hace la rutina. Esto facilita el trabajo. Listo, entonces de esta manera declaramos una rutina. Listo, en el factor 1, nombre de rutina, en el operando con la palabra BEGRC, el inicio de la rutina. ¿Y cómo la finalizamos? Así, en SR. ¿Listo? Así declaramos una rutina. Ahora, aquí estoy inicializando o llamando la rutina, y esta rutina lo que hace es inicializar mis variables de trabajo. Entonces, ¿qué hace esa rutina? Bueno, aquí en esta parte superior, en esta línea de comandos que tengo acá, escribo la rutina que voy a buscar y con la tecla, o mejor dicho, lo que yo deseo buscar lo coloco ahí y con la tecla Shift F4 inicio mi búsqueda. Entonces aquí encontró una primera coincidencia, sigo buscando y básicamente lo que hago acá es inicializar mis variables. Todas las variables que yo necesite que se inicialicen las coloco ahí. ¿Cómo inicializo? Entonces campos numéricos les paso un 0. ¿Listo? ¿Y cómo los paso? En la sección de operando, de operaciones mejor dicho, con la función o con el comando ZADD le paso un 0. Para esto, así son los numéricos, ¿listo? Hay otro que es solo ADD, pero ese es sumar, ese es adicionar, ¿listo? Este es como que le paso, asígneme 0, ya, asígneme 1 y me reemplaza el dato que tiene ese otro campo. Con el ADD, solo el ADD, si el otro campo tiene un 5 y le paso un 1, me va a quedar en 6, lo va a sumar, ¿listo? Entonces de esta manera adiciono, blanqueo, pasándole un 0. Y a los alfanuméricos, pues les muevo asterisco blanks. ¿Listo? Entonces esta está en el factor 2. Hay dos tipos de movimientos en alfanuméricos, me trabé. Está el movable y el move, sin la L. ¿Listo? ¿Qué diferencia hay en las dos? Movable con la L me va a hacer un movimiento de izquierda a derecha, la información que yo tenga acá en el factor 2. ¿Listo? Me va a mover de izquierda a derecha. Y el move me va a mover primero de derecha a izquierda. Entonces de esa manera va a quedar posicionado y almacenado en el campo resultado. Entonces esto hay que tenerlo muy presente. A veces quiero que quede alineado a la izquierda, a la derecha, depende del movimiento. Listo, entonces seguimos, volvemos a la rutina. Ahora, ¿cómo imprimo la pantalla? Para que se pinte de una vez con los datos, los campos para que puedan ser digitados. De esta manera, aquí, solo esta parte. Listo, entonces
con la operación EXFMT. De esa manera imprimo la pantalla. ¿Listo? Y fíjense que no estoy imprimiendo cómo se llama la pantalla, porque la pantalla, si recuerdan, arriba está definida como PGM010D, así es como se llama. Pero recuerden que nosotros definimos varios tipos de registros dentro de la pantalla. Hay una que es tipo R, que son las records, que son las que vamos a levantar, otras tipo M y tipo E. En este caso vamos a levantar la R. Si no se acuerdan, volvamos allá y les muestro rápidamente. Acá. Listo, entonces miren, esto es lo que nosotros estamos llamando esta pantalla que creamos. Nosotros dentro de esta misma pantalla podemos crear varios récords, listo, y puede ser una de consulta, una de modificación y eso. Yo les indiqué desde un principio que voy a crear pantallas aparte como para no embolatarnos, listo, pero podemos hacerlo así. Aquí podemos crear otro récord que sea para consulta, listo, y podemos manejar otros campos ahí tipo consulta y lo llamamos como, bueno, la imprimimos allá como la llamemos aquí en este espacio. Listo, entonces volvamos. Entonces de esta manera se va a pintar en este punto, al usuario se le va a pintar la pantalla, listo, y acá el programa va a quedar frenado, acá va a quedar frenado, no va a llegar acá hasta que el usuario digite o le dé enter o le dé F3, lo que sea, lo que vaya a pasar. Si le da F3, entonces él va a entrar a este punto, lo que les indiqué anteriormente, va a preguntar, venga, yo soy 1 o soy 0. Si le presioné F3, él va a estar en 1, me va a mover 1 al indicador de terminación del programa, se va a salir, va a llegar al do y va a preguntar, ¿es 1? Sí, pum, se salió. Si es 0, es decir, me presionaron un enter, entonces lo que él va a hacer es preguntar acá, ¿usted es 1? No, soy 0. Ah, bueno, entonces me voy por el else, que viene siendo el si no. No sé si muchas personas conocen esto, este es el sí y el si no. ¿Listos? En algoritmos los conocemos como preguntas lógicas, ¿no? Entonces esto es si el indicador este IKC es igual a 1, hágame esto. Si no, se va por la parte, la respuesta negativa, el fails, y hace esta partecita. ¿Listo? Entonces, en esta rutina lo que vamos a hacer es validar nuestros datos. Entonces, aquí estamos invocando la rutina, nos vamos a nuestra rutina de acá. ¿Listo? Entonces yo ahí le tengo valido datos. ¿Qué hago yo? Yo primero inicializo aquí una variable, una banderita que me va a decir si hubo error o no hubo error. Entonces la inicializo en 0 de una posición, no más. Ahora, ¿qué voy a hacer? Como ya tenemos declarada nuestra pantalla arriba, los nombres de nuestra pantalla los va a heredar el programa. ¿Listo? Entonces así yo llamé al campo NIT. ¿Listo? Así yo llamé el campo tipo identificación, edad, nombre, apellido, dirección. ¿Listo? Entonces al estar declarada, él va a heredar los nombres de los campos y no va a haber problema al momento de compilar, porque están definidos en la pantalla, igual que en los archivos. ¿Listo? Entonces, ¿qué estoy preguntando acá? Yo puse como obligatorio que el número de identificación me lo digiten, es decir, que no sea 0. Entonces estoy preguntando, si NIT es mayor, esto es mayor que 0, entonces entre. Si no, él se va por aquí a esta parte de acá. ¿Listo? Y lo que voy a hacer es moverle 1 a mi variable de error. Más adelante, entonces aquí pongamos aquí bajo acá pregunto si cada error es igual a 0, es decir, no hubo ningún error porque yo lo estoy inicializando arriba en 0 y durante las validaciones todas pasaron bien, él va a permanecer en 0. Voy a entrar a esta rutina que es donde voy a crear ya la información en el archivo. ¿Listo? Entonces, la primera validación que estoy realizando es que el NIT que me estén digitando sea mayor a 0, no sea un NIT 0. ¿Listo? Entonces, si me lo digitan en 0, pum, él se va por acá, sale de esta rutina, vuelve otra vez a levantar la pantalla. Bueno, ahorita no estamos mandando mensajes de error, pero sería lo ideal, mandar un mensaje de error. No nos complicamos ahorita, simplemente hacemos estas validaciones sencillas. Si me digitaron un NIT, bueno, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una búsqueda exacta de ese registro
en el archivo a ver si existe. Entonces, ¿qué hago? Como ya sé que la llave es mi número de identificación, lo que hago es hacer un movimiento. ¿Cómo lo hago? Como sé que es numérico, entonces utilizo el ZADD. Voy a hacer, páseme la información que me digitó en pantalla, que está en este campo, pásemela al archivo, al campo, que así es como se llama en el archivo, el campo llave, ¿m? Y voy a hacer una búsqueda exacta. Entonces de esta manera hago el movimiento. Si yo tuviera más de una llave, pues la validación aquí sería pregúnteme por el NID y pregúnteme, digamos que la otra llave sería el tipo de identificación. Ah, bueno, entonces pregunto que el número de identificación sea mayor a 0 y que el tipo de identificación también sea, bueno, en este caso sería numérico o alfanumérico, lo que sea mayor a 0 o sea diferente de blancos, cualquiera de las dos opciones. Y haríamos el mismo movimiento acá a la llave o a las llaves, las que tenga el archivo. Bueno, ¿cómo realizamos una búsqueda exacta? Esto es cuando tenemos las llaves completas del archivo y lo hacemos con la operación chain. ¿Listo? Entonces voy a habilitar aquí F4 y en factor 1, si se acuerdan que les indiqué allá cuando definimos la llave que este va a ser el nombre que yo voy a usar para las lecturas, bueno, ese es. Entonces aquí voy a colocar, venga, búsqueme aquí con la palabra chain con las llaves que tengo declaradas arriba en el archivo ARC01. Básicamente eso es lo que estoy haciendo. Y otra cosa importante es este indicador. ¿Listo? Entonces, anoten por ahí, cuando usemos el operando chain, siempre el indicador de respuesta de ese operando va a estar bajo el height. ¿Listo? Hay varios indicadores acá, height, loop e igual. ¿Listo? Entonces en este indicador height, siempre que usemos el chain va a quedar la respuesta. ¿Cuál respuesta? Él nos va a retornar aquí, este indicador lo podemos usar de 1 a 99, ¿no? Y es el indicador por el cual vamos a preguntar acá. Si el indicador de respuesta que él nos bota es igual a 0, quiere decir que encontró un registro. ¿Listo? Y para nuestro caso, la validación que estamos haciendo es que si encontró un registro, pues no lo puedo crear porque ya está creado y sería un error crear un NID duplicado. Entonces en este caso mandamos un error y ya pues no proseguimos con las, como estos son if o i o si anidados, están dentro de la respuesta falsa del if anterior, pues no va a entrar acá, sino que se va a ir al final del cierre del if, del si, y preguntar ya lo de si crear el registro o no. ¿Listo? Entonces, para el chain la respuesta va a estar sobre el height. Para las lecturas como el RIP, el RIP-P, esas lecturas secuenciales, la respuesta va a quedar sobre el EQ, sobre el igual. ¿Listo? Entonces el indicador, en vez de colocarlo acá en el height, lo colocamos acá. Y este sería el indicador que vamos a evaluar. Bueno, esto sería en cuanto a la lectura y así preguntamos si existe el registro o no. Si existe, pues mandamos el error. Si no, él va a venir en 1. Lo que hacemos es especializar nuestras otras validaciones. Yo acá coloqué estas validaciones adicionales, como ven son if anidados, y básicamente es preguntar, vea, aquí estos son numéricos, los volví obligatorios, pregunté por el tipo de identificación y la edad. Dije, venga, ustedes tienen que venir, si son 0, pues mándenme un error, cualquiera de los dos, ¿listo? Si este me llegó en 1, pero este me llegó en 0, se va por el error, ¿sí? Entonces los dos tienen que venir llenos. Si vienen llenos, se van también por la respuesta falsa, el else, y voy a preguntar por estos son alfanuméricos. Entonces también estoy colocando como obligatorio que esta información venga llena, el nombre, el apellido y la dirección. Si cualquiera de los dos, cualquiera de los tres, perdón, o así sea uno, venga vacío, él se va por acá. ¿Listo? Entonces de esta manera hicimos aquí como una pequeña validación de nuestros campos. Ahora, como les indiqué, ya al salir, este es el cierre del if que anida todo. Al final, si él pregunta si es igual a 0, o sea, quedó en 0, es decir, todas las validaciones me pasaron correctamente, él ya va a entrar a la rutina para crear el registro. ¿Listo? Entonces, ya sabemos cómo invocar una rutina, así, y así buscamos. Listo. ¿Y qué voy a hacer? Ya les explico. Entonces, comentaré mi rutina, para qué es, inicio de mi rutina.
y ya lo que voy a hacer es todos los movimientos de los campos que capturé en la pantalla los voy a mover a sus respectivos campos del archivo. Es de acuerdo a la naturaleza, hago un setup o un movil. Ahora, ¿cómo imprimo el registro? Entonces ya con el operando write, listo, F4, aquí la operación write es para escribir, listo. En los videos pasados, cuando creamos los archivos, les indiqué que para escribir no vamos a escribir sobre el nombre del archivo, sino sobre el nombre del registro de grabación, listo. Pueden ir y revisar su archivo, ustedes crearon ahí un registro de grabación, como lo podemos ver. Aquí presioné Shift F3, es un truquito ahí como para dividir la pantalla, elijo el archivo o el fuente que quiero revisar en simultáneo y este es el nombre que nosotros vamos a llamar. El registro de grabación se llama así y ese es el que nosotros vamos a colocar aquí abajo. ¿Listo? Entonces con esta sentencia grabo, con esta otra limpio el registro, estos campos de acá, no mis campos de trabajo, mis campos del archivo. Entonces con el clear, pero ya en el factor 2 limpio como tal nuestros campos del archivo. Entonces, de esa manera, allá terminamos, allá termina el programa. Esto sería un programa corto. De esa manera ya estaría como nuestra pantalla de creación. Bueno, entonces ahora sí viene lo bueno. Vamos a probar nuestra pantalla. Entonces, como primero, debemos tener cargada nuestra librería de trabajo, porque es donde vamos a llamar nuestro programa. ¿Listo? Entonces, ya tenemos tres elementos: archivo, pantalla y programa. El orden de compilación: primero compilamos el archivo, compilamos la pantalla y compilamos el programa. ¿Por qué? Pues si no tenemos compilado el archivo y lo tenemos definido entre el programa y queremos compilar el programa, pues nos va a salir un error que no encuentra el archivo. O si vamos a tenemos el archivo y no tenemos la pantalla y vamos a compilar el programa, pues nos va a decir no encuentro la pantalla. Listo, entonces ese sería como el orden. Entonces yo ya tengo compilada mi pantalla, mi archivo, voy a compilar el programa, ya lo tengo compilado, pero pues, te los muestro. 14, F4, aquí F11 para quitar eso. Doy F10 para habilitar una opción especial, que son las vistas de debug, listo, en esta partecita. Yo ahora aquí le indico, habilíteme todas. Esto es para revisar ya por debajo el proceso, cuando yo lo ejecuto, cómo se va ejecutando el proceso por debajo. Entonces le doy enter, aquí me dice que sí, que ya existe, entonces yo que lo reemplace y me va a decir que el programa se ha compilado correctamente. Si presenta errores, me voy al spool wrk splf, doy enter, me voy al final, siempre queda al final, y acá está el spool o el resultado de la compilación. Doy 5, entonces aquí tengo dos opciones, el control y el find para buscar. Entonces aquí el control le doy B, que es el botón, enter, voy hacia abajo y me va a decir pues que tengo aquí como una serie de información, pero no son errores. Entonces tengo varias severidades de error. Advertencias, que son los 10, puede que me compile y me funcione el programa, pero debo solucionarlos. ¿Listo? Errores 20, casi siempre ya no me va a compilar, no me va a funcionar, y usualmente son errores de estructuras, que ya tengo definido dos veces un campo, uno con un tamaño diferente. Esos son los errores que se presentan acá. Los errores 30, que tengo definido un campo pero no, o sea, lo llamé pero no lo estoy definiendo un tamaño o una naturaleza, por ejemplo, de ese tipo. Que tengo definido un archivo y no tengo definido el archivo y estoy llamando el campo también de ese tipo. Y de ahí hacia adelante pues la severidad aumenta, ya hay errores tipo 40, tipo 50, entonces primero siempre hay que solucionar los errores de mayor severidad. Si yo soluciono esos errores, posiblemente eso me desencadene en que se me solucionan los errores de menor severidad, los 30, los 20, ¿sí? Entonces es partir de ahí, solucionar primero los de mayor severidad y ya pues a medida se van solucionando los demás. Si presentan algún tipo de error acá, me indican en los comentarios y trataré de ayudarles a solucionarles. ¿Listo? Entonces aquí ya me compiló el programa correctamente y lo que voy a hacer es llamarlo. Entonces primero voy a consultar aquí mi archivo a ver qué información tengo. Run query *n archivo, y
tengo esta información. Estos ya fueron unas pruebas que yo hice para que, pues, que sí me estaba funcionando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya en base a esto, voy a hacer unas pruebas rápidas, voy a grabar un archivo limpio, voy a tratar de grabar uno que ya exista y vamos a ver que no me lo va a grabar y pues, y ya, listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Call y nuestro programa. Entonces, así llamamos un programa, ¿no? Con la sentencia call, llamar, y el nombre del programa. Doy enter y lo que va a hacer él es primero levantar la pantalla. Si recuerdan que hizo el primero, está dentro de un ciclo, entró a una rutina inibar, que es para inbar, creo que se llama, para inicializar todos estos campos de trabajo, y al salir de ella imprimió la pantalla y él se quedó ahí esperando. ¿Listo? Al dar enter, él va a entrar y preguntar. Bueno, ya lo de la lógica del programa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar aquí identificación 5, tipo de identificación 1, nombre Fernando Diego Guzmán Martínez, edad del cliente 45, sexo, bueno, género masculino, teléfono, así, esto, indicativo, más, si le dan más si tienen un teclado numérico, él va a hacer un salto de página, así como pasó, ¿listo? Tiene que ser con el más del teclado alfanumérico. Dirección, calle 20, número 50. Ah, bueno, ahí le presioné también el menos del teclado numérico y hace un salto de línea. Así. Ciudad, Bogotá. Al dar enter, entonces lo que va a hacer es entrar a esas rutinas para comprobar todos estos datos. Como los estoy llenando correctamente, pues lo que va a crear. No me va a mostrar ningún mensaje de éxito, va a inicializar todo. Más adelante vamos a colocar eso lo de los mensajes. Ahora voy a presionar F3, el que tengo aquí habilitado, y el programa va a salir. Ahí salió. Voy a recuperar comando con F9 para ir a la consulta del archivo, doy enter y vemos que ahí me grabó la información tal cual como la digité. ¿Listo? Tal cual. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a crear un registro duplicado. Voy a poner diferentes nombres, pero la llave que me interesa a mí es este, el NIT. ¿Listo? Entonces recupero comando, call, y voy a colocar aquí uno. Este ya existe en el archivo, ¿no? Cualquier cosa voy a poner acá. Voy a poner cualquier cosa rápido. Ah, bueno, ahorita les muestro aquí otra validación que hice acá. Recuerda que yo en el video pasado les indiqué que podía colocar validaciones en pantalla. Se pueden hacer. Cualquier cosa, no me interesa. Doy enter. Aquí debería salirme un error, vea, y no limpiar los mensajes. Esto ya lo vamos puliendo poco a poco. Lo importante es acá que sepamos cómo incluir la lógica. ¿Listo? Entonces salgo, F3, consulto y revisamos que no se creó nada porque el registro ya existe. Otra validación rápida. Entonces acá, yo aquí en la pantalla, si vieron el video pasado donde la creación de la pantalla, le indiqué que los valores o los posibles valores son F o M, no más. Voy a colocar una T, voy a dar enter. Entonces él me va a salir. Estos mensajes también los podemos cuadrar, que no me salgan así. Que indicar, vea, solo puede digitar F o M, un mensaje así, ¿no? Pero pues este sería como el mensaje por defecto. Me está diciendo que el valor ingresado no es un valor válido dentro de los permitidos que se cuadraron para el campo. ¿Listo? Bueno, ¿qué hacemos? Revisemos por debajo cómo funciona rápidamente. Entonces con el comando start-dbg, que es para entrar al debug para las personas que no lo conocen, programa F4 y habilitamos aquí estas opciones. Yes, no lo explico ahorita, vamos a hacerlo rapidito porque el tiempo apremia. Entonces ya aquí estamos en la opción de debug. Voy a habilitar aquí la regla para que sepamos en qué línea estoy. Listo, entonces voy a poner un punto acá. ¿Cómo coloco puntos? Con la tecla F6. Listo, y aquí puedo dar F10, F12 y ya. Y lo que hago es invocar el programa. Doy enter. Entonces como vemos, ¿cómo evalúo? Entonces me paro encima del campo que quiero evaluar y doy F11. Listo, entonces me dice que el indicador es 0
Entonces él entró dentro del ciclo, ¿no? Porque pues está preguntando por uno. Mientras sea uno, se sale. Bueno, con tecla F10 avanzo en los pasos que debería hacer el programa. Listo, F10, F10. Entonces vemos aquí los movimientos que él hace. Listo. Ahora voy a poner un punto acá y un punto acá y un punto acá, F6. Si yo quiero saltar entre puntos, doy F12 y voy saltando en los puntos que voy colocando. Pero ahorita quiero darle F10 para que me imprima la pantalla. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a colocar respuesta, vamos a validar ese, el del registro que ya existe, y no voy a llenar nada acá. Y vamos a ver cómo se comporta. Entonces doy Enter y acabo de dar F10, y lo que está haciendo es como recibiéndome todos los campos que tiene la pantalla. Entonces, si vieron aquí, él evaluó, preguntó, el indicador de terminación no, sino de F3 es igual a 0, es igual a 1, no, ese es 0. Entonces se fue por la respuesta falsa y vamos a validar. Entonces aquí inicializo mi campo, mi banderita para el error, y voy a preguntar acá. El NIT es igual a 0, es mayor a 0, sí, es 1. Ah, bueno, entonces entreme a buscar. Entonces, ¿qué hago aquí? El movimiento. Páseme este dato al NIT, ¿sí? Ya está en 1. Y aquí voy a hacer el chain. Entonces lo que va a hacer es hacer una búsqueda. Listo, aquí doy F10, F10, F10. Él va a empezar a buscar, a leer todos los campos, a traerme la información del campo. Y voy a evaluar la respuesta de él. Entonces encontró un registro. Entonces, ¿qué hace él? Me habilitó el error y ya no me va a evaluar todas estas otras validaciones porque no, ¿sí? Así lo hicimos. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a preguntar acá. Vea, ¿ustedes es error o no es error? Si es error, entonces no va a entrar a crearme el registro. Se sale, se sale, se sale y vuelve al ciclo otra vez y vuelve a preguntar, venga, ¿usted es 1? No, soy 0. Ah, bueno, siga. Va a limpiarme los datos. Esto deberíamos controlarlo. Como ya en este primer punto ingresamos una información, aquí la estamos inicializando, pues no sería justo como al usuario final volverle a que inicializar, borrarle todo y que me vuelva a ingresar todo. No, esto pues lo controlaríamos de alguna otra manera. Colocarlo en el punto donde si se presenta error, pues no inicializarlo, ¿sí? Por ejemplo, aquí podríamos preguntar, vea, W errores, carro error es igual a 0, no, es igual a 1, entonces no lo inicialice, ¿sí? Entonces, pongo aquí un punto, F6, doy F12, F10, y pues ya no me crea, ahí no, vieron que no me creó nada. Ahora voy a crear uno, 7, a colocar cualquier cosa rápidamente. Ah, bueno, aquí intenté colocar mira, escuchan el teclado, mira, estoy tratando de presionar alfanuméricos, no me está dejando, alfabéticos, perdón, no me está dejando. Entonces es otro control que tiene la pantalla. Aquí vamos a colocar F, teléfono, listo, dirección, listo, y doy enter. Bueno, está un poquito lento el servidor. Bueno, ahí ya. Y empezó a recibirme los datos. Datos. Y me preguntó igual por el F3. No lo presioné. Se fue acá a revisar. Hace el mismo movimiento. Busca en el archivo. Y me encontró que no encontró nada. ¿Listo? Y ahí pues efectivamente podemos pasar. Y aquí ya empieza a evaluar todos los campos. ¿Listo? No hubo error, aquí él preguntó, ¿hay error? No, bueno, entonces vaya, grábeme. Bueno, entonces aquí ya empezó a pasarme todos los campos, ¿listo? A hacer los movimientos y a escribir, y esta sentencia de escritura. Si le doy aquí Shift F3, voy a decirle al que me muestre como todas las hojas que le está haciendo, como todos los procesos por debajo. Entonces empieza como a escribir campo a campo, ¿sí? Campo a campo. Y escribió, hizo un clear, y ya ahí finaliza. Bueno, no finaliza, él vuelve y me levanta otra vez la pantalla. Si se dan cuenta, levanta la pantalla y aquí debería mostrar aquí un mensaje de éxito indicando eso. Doy F3, voy a dar F3 y él vuelve otra vez al programa. Bueno, me vuelve a recibir los campos de la pantalla.
Y aquí me presionó, dice que lo encontró en 1 y aquí lo debió activar en 1. ¿Sí? Bueno, lo hice muy rápido y no lo mostré. Listo, y aquí ya no entra el captu, se sale, vuelve al ciclo, pregunta, ¿este es igual a 1? Sí, bueno, entonces me salgo. ¿Sí? Ya no entró a la rutina process, se sale, termina el programa. Listo amigos, y eso sería fácil, ¿no? Espero que les haya gustado. Espero también que me hayan entendido. Si fui muy rápido, lo que sea, déjenmelo en los comentarios. Cualquier duda, problema que tengan ahí en el momento de compilación o codificación, me la dejan ahí. Pues yo, en la medida que pueda, trataré de solucionarles o ayudarles. ¿Listo? Entonces, espero que les haya gustado. No olviden compartir con sus amigos, dejar un like, suscribirse y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.